Y es verdad, hay muchas formas de poder emplear el tiempo que le vamos a dedicar ahora que vamos a disponer de él, ya que los alumnos, esa charla magistral que vamos a dar con ellos, pues la vamos a emplear para otro tiempo, para otras cosas. Y realmente, donde estábamos al principio, ahora es en esa tercera fase, la fase aula. Y en estos 15 minutos lo que vamos a hacer es, primero, entender de qué contenido hablamos en esa clase de repaso, taller, el Peer Instruction, que nada más que daré una pincelada para que nos quede claro, y que es muy importante seleccionar los casos clínicos, las preguntas que vamos a realizar y cómo vamos a utilizar vocab. Esto me pareció que Neff pasó un poco por encima de él, pero es importante entender que dentro de esa área y proceso de aprendizaje hay algunas que son muy sencillas, son más elementales, que en esta pirámide ocupan la base, que es el recordar, y precisamente este tipo de actividades es la que hacíamos hasta hace nada en el aula, es decir, que veníamos al aula a hacer las cosas más sencillas en ese proceso de aprendizaje, mientras que dejamos en esa cúspide de la pirámide, esa punta, ese tipo de verbos que tienen que ver con realmente cosas más difíciles para que él las hiciera de forma autónoma en su casa. Eso ha cambiado, cambia con el Flipped Learning, porque lo que vamos a hacer es precisamente que él esa tarea más fácil del aprendizaje la haga en su casa y vamos a juntarnos con ellos en el aula para hacer todo lo que tenga que ver con ese proceso mucho más difícil, más crítico, más de revisar, de síntesis, de evaluar. Y no solo eso, sino que además se ha visto, como bien nos dijo Neff, y los porcentajes pueden variar, pero fíjense cómo el escuchar, leer son el 5, el 10%, argumentar ya sube un 50%, pero cuando ya el alumno hace de profesor, retiene a las 24 horas hasta el 95% de la materia que recibe, que es realmente donde queremos ir, a que el alumno no vomite en el examen la materia que ha aprendido en los meses anteriores, sino que realmente retenga para que en el futuro eso realmente es lo que le va a quedar. El Peer Instruction, como bien ha dicho Neff, se basa en presentarle un caso clínico, que va a ser una pregunta, como bien ha dicho, de concepto, que aparecerá en pantalla como ahora veremos. El alumno, cuando viene a clase, viene con su ordenador portátil o su móvil, se va a registrar, va a tener un código con el que va a acceder y va a hacer en silencio, le vamos a dar un minuto y medio para que conteste en base a sus conocimientos que ha adquirido en esa lección que vio en el vídeo. Efectivamente, cuando la respuesta que vamos a poder analizar en tiempo real, porque la votación es con este sistema que verán ahora inmediata y lo veremos en pantalla, es inferior al 30%, puede que la pregunta que hayamos formulado no sea la adecuada porque tienen que ir cambiando. Realmente entonces tenemos que repasar ese concepto, no ha quedado claro, y les volveremos a hacer votar a los alumnos. Si está entre el 30 y 70, como bien ha dicho, les pedimos a ellos que discutan esa pregunta, y es cuando ellos hacen eso que veíamos antes de profesores, y a la hora de enseñar a los demás, de alguna manera que puede resultarnos difícil de entender, convencen y creen, por lo tanto, que la postura por la que ellos apuestan es la correcta, y lógicamente hacen que otros compañeros se aproximen más a esa respuesta verdadera. Si, por el contrario, cuando votan la primera vez está por encima del 70, ese no tiene mucho interés porque realmente no les ha enseñado a razonar, a criticar y a asimilar conceptos. Y por lo tanto tenemos que pasar, después de una breve explicación, si lo consideramos oportuno, a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Peer Instruction? Por una parte porque va a favorecer la discusión e interacción entre el propio alumnado. Todos sabemos que cuando les preguntamos a los alumnos a ver, levanten la mano, ¿alguna pregunta? Es un completo silencio, por mucho que queramos, porque tienen vergüenza, porque no sé, y es una cosa que nos ha pasado a todos. Esto, sin embargo, permite, porque hacen votaciones individuales, que no tengan tanta limitación para ello. El alumno va a tomar el rol de profesor, y esto es muy importante por lo que les he dicho con anterioridad. Además, les va a motivar y realmente les engancha a la clase, porque ya vienen con una base y les permite razonar y sacar un mayor partido de ello, y porque fundamentalmente lo que va a hacer es facilitar el razonamiento. No se trata de muchas veces que aprueben, sino que desde aquí, desde la facultad, consigamos que sean mejores
más formados y que obtengan la excelencia, porque es raro aquel que empieza medicina y finalmente no la acaba. Queremos mejores médicos en definitiva. Una pregunta para razonar, por ejemplo, les preguntábamos, paciente que en quirófano se objetiva la siguiente imagen, porque el Book nos permite esto, ver imágenes. Tiene ictericia y en la analítica presenta una bilirrubina de 8. ¿Cuál le parece que es el diagnóstico más probable? Les dábamos distintas opciones: hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, adenoma, angioma. Lógicamente, lo que tienen ellos que hacer al ver esta imagen es razonar. Y con esta imagen ellos tienen que ir discurriendo y ver que es un hígado cirrótico, es decir, con un parénquima que no es sano. Tienen ya que recordar que las lesiones más frecuentes en el hígado cirrótico es el hepatocarcinoma, es otro concepto que tienen que tener presente, ya les da pistas. Pero además, y es más complejo, pero llegaron ellos a pensar en ello, que cuando vemos esa bilirrubina tan alta, pero vemos esta lesión tan periférica, uno no puede pensar porque está obstruyendo la vía biliar principal, sino que esa bilirrubina encaja más dentro de una insuficiencia hepática, porque precisamente esta lesión es periférica, no es iliar. Es decir, que hay que hacerles razonar, que no tienen que ser preguntas de prevalencia o de sí o no, sino que les haga meterse en la materia porque tienen los conocimientos, solo que tienen que sacarlos, y en eso sí que nosotros tenemos que hacer un poco de tutores. El Book Club, cuando vayan ustedes a entrar, lo que tienen que hacer es registrarse cuando lo hacen por primera vez. Les preguntarán un correo electrónico, tienen que poner una clave, la que ustedes quieran. Tienen que, en este momento, introducir un código que nos han dado para que lo puedan utilizar hasta el día 20 de marzo. En este caso es ULL. Tendrán en abierto todas las posibilidades que da el Book Club. De manera que lo que van a ver es un vídeo de nuevo, un tutorial que se les dará para que puedan hacer cada uno de los pasos. Una vez ustedes se registren, lo primero que tienen que hacer, les aparecerá esta pantalla, es darle un nombre al taller, a la clase en particular. En este caso, vamos a titular el taller que van a poder hacer ustedes, lo vamos a llamar Clase de Enfermedades Metabólicas. Le vamos a dar a aceptar y sobre él es donde vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es tener esa presentación de PowerPoint que nos va a servir de apoyo a cada pregunta, para darles explicaciones del por qué era correcta. Y para ello lo que vamos a hacer es abrir una presentación que tengamos hecha. Para ello seleccionamos probablemente aquella que hayamos utilizado en el vídeo, pero con las diapositivas más significativas, como es en este caso. De 40 que había, pues he seleccionado las 10 que me parecen más representativas. Una vez las he puesto en el orden que voy a utilizar las preguntas, la voy a abrir y la voy a importar. El programa, por lo tanto, la coge de nuestro archivo y la va a subir a la nube de Book Club, que es lo que ven ahora que está ocurriendo. El segundo paso va a ser insertarle las preguntas. Y para ello nos vamos a tener que hacer un banco de preguntas de concepto. Hay distintos tipos de formatos de preguntas. Está la pregunta de opciones múltiples, pero no solo es esa, hay otras que identifiquen una imagen, las hay combinatorias, es decir, el formato es amplio. La que normalmente utilizamos nosotros es la pregunta de respuestas múltiples. Vamos a poder poner un enunciado, como ven, cuando queremos la primera de ellas. Podemos insertarle una imagen, que es como vimos que hicimos esa pregunta de hepatocarcinoma. Acto seguido, una vez hemos puesto el enunciado, vamos a ir completando los apartados de las respuestas. Podemos añadir tantas respuestas como hagan falta. En este caso les he preguntado cuál es la capital de China y yo he ido añadiendo aquellas que me parecen, puedo añadir las líneas que ven y sobre todo voy a marcar aquella que yo quiero que sea la correcta. Le voy a dar un tiempo para que los alumnos me contesten, en este caso puede ser 60 segundos, 99 segundos, para que ellos tengan tiempo de leer el enunciado y le vamos a dar a guardar. Vamos a, por lo tanto, ya tener la primera pregunta. Pero además yo puedo coger un banco de datos que me he creado, para lo cual voy a ir a importar, selecciono aquel taller, por ejemplo de años anteriores, y voy a seleccionar de ese taller que yo hice el año pasado, que se llamaba también Enfermedades Metabólicas, voy a seleccionar aquellas preguntas que me interesan. Las voy seleccionando y le voy a dar a importar. Con lo cual voy a tener esas preguntas que ya hice el año pasado, las he importado y lo único que tengo que hacer es modificarlas, porque no dieron resultado el año pasado, pero las quiero hacer un poco más complejas. Por lo tanto, tendré un banco de preguntas para este taller, que son estas 4 que aparecen en pantalla, que como digo, las puedo editar, puedo entrar, modificar el enunciado o la respuesta que le di por válida, cambiarla. De manera que ya tenemos la presentación cargada,
tenemos un banco de preguntas y ahora lo que tenemos que hacer es insertarlas. Para eso me voy a configurar. Aparece nuestra presentación tal cual la importamos y voy a tener que ir creando una serie de huecos. Para eso me pongo encima, entre diapositivas, le doy al signo más y verán ustedes cómo se abre un hueco de un espacio para una diapositiva. Ese hueco es donde voy a insertar, voy al signo más, pulso y automáticamente donde he pulsado me cuelga ya la pregunta. Y así voy a hacerlo con todas las preguntas que yo tengo de mi banco en la presentación. Puedo añadir las que quiera y siempre hemos de acordarnos de guardar en el margen inferior derecho. Una vez hemos hecho esto, ya tenemos nuestra presentación encargada, tenemos que ir a autentificar, porque el alumno va a entrar con su correo, va a ser nominativo, yo voy a saber quién está respondiendo en tiempo real. Para ello vamos a decirle al programa que nada más que se puede entrar a través del correo electrónico. Esta es la manera de hacerlo. Hay otro tipo de herramientas, por ejemplo el muro, el alumno puede escribir en el móvil y en tiempo real nos va a aparecer un mensaje. O tenemos otra herramienta que es que se puedan descargar esa presentación que yo he importado. De manera que tienen el PDF automáticamente por Wi-Fi en la misma clase. La pueden guardar y visualizarlo más adelante. Una vez hemos hecho esto, ya tenemos la presentación con las preguntas. Tenemos otro tipo de herramientas, pero básicamente lo que vamos a hacer es iniciar el bootcamp. Y esto es lo que va a ver el alumno. La primera diapositiva, pasamos y vamos a ver la primera pregunta. Le hacemos una pregunta, el tiempo empieza a contar y el alumno tiene que individualmente votar. Si queremos, podemos cambiar el tamaño de la letra, pero en el móvil les va a aparecer en un formato de alta resolución. Cuando se cumpla el tiempo, esta es la forma en la que ellos han de entrar, tienen que poner esto, les va a pedir el correo y van a entrar en esta presentación. Una vez hayamos hecho esto y el alumno vea que se agota el tiempo, tiene que darse prisa en contestar. Si creemos que nos hemos excedido en el tiempo, podemos cerrar la votación. El alumno ven que pone que ya no puede votar y vamos a ver las respuestas que han tenido el grupo. Marcará un porcentaje. En el caso de que supere el 70%, le mostraremos la correcta. En el caso de que sea inferior o en 30 y un 70, les diremos que se reúnan y vuelvan a votar de nuevo. En este caso, esta fue la correcta. Asumamos que votaron y que fue más del 70% y pasaremos a la siguiente pregunta, porque entendemos que esa era muy sencilla. Estas son las diapositivas tal cual aparecen, en las que vamos a matizar la respuesta correcta, van a servir de apoyo y pasaremos a la siguiente pregunta. En este caso se les pedían que combinaran, es otro formato de pregunta distinto. Veremos qué votaron ellos, cuál fue la forma correcta, si nos parece que está entre 30 y 70, que vuelven a discutir, si es inferior al 30 algo falló, si es más del 70 pasamos a la siguiente. Y así sucesivamente con las distintas preguntas que nos permitan ir preguntándoles cosas de razonar. Hay no solo este tipo de formatos, sino que hay formatos en los que podemos insertar imágenes, que ellos van a ver en tiempo real en la pantalla, pero también la van a ver en el móvil, con una mejor resolución. Como ven a continuación, esto es el muro que les decía, ellos pueden escribir, pues, por ejemplo, si nos interesa mucho un comentario que ha hecho en voz alta, le podemos decir que lo escriba en el muro y eso va a quedar guardado. Otro tipo de preguntas, por mostrarles algunas imágenes esta que le he dicho, les pido que me digan si esto es una macromatosis primaria, secundaria, con la visión de esta resonancia. Y luego argumentaremos el por qué esa era la respuesta correcta. Otro formato que es interesante de preguntas, para que vean algunos ejemplos, es en la que les ponemos una imagen y nos tienen que marcar dónde ven algo en particular. Por ejemplo, en un TAC, una lesión vascular. En este caso les pedía que sobre una enfermedad de Wilson me dijeran dónde veían ellos el anillo de Kayser-Fletcher. Y tenían que marcar en esa línea que yo había marcado en el programa, que tenían que verse el anillo. Es decir, son cosas que les tienen que ayudar a ellos a entender la enfermedad de Wilson. Básicamente, una vez hemos hecho esto, vamos a poder exportar lo que hemos hecho en clase. Le damos a exportar, nos baja un documento de Excel, y en el documento de Excel que abrimos va a aparecer en una columna el nombre del alumno con su correo institucional, las respuestas que ha tenido y en la columna de total el número de respuestas correctas del total de preguntas que le hemos hecho. Normalmente se suelen hacer 5 o 6 preguntas como mucho para los 60 minutos que tenemos, porque de lo que se trata es de que razonen fundamentalmente. En definitiva, de lo que se trata es de que los alumnos vayan contentos y que nosotros volvamos a estar contentos de nuevo en ir a las clases.